Bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas y a todes. Yo soy Ricardo Watson, uno de los curadores junto con Gabriel Di Meglio, el director del Museo Histórico Nacional, de esta muestra que me imagino que estuvieron recorriendo ahora, ¿no? Los 80, el rock en la calle. Es una muestra con la que contamos con un apoyo fundamental en el terreno de la fotografía de uno de los protagonistas de la charla de hoy, que es Aspix. Hoy va a estar charlando Aspix junto con Gabriel Roca. Y lo que quería hacer era simplemente darles la bienvenida, porque hoy arranca este ciclo, ¿no? Hay una serie de acciones que estamos desde el museo estamos acompañando a la muestra, ¿no? Los viernes por la noche hay una serie de proyecciones y hoy comienza un ciclo que se llama Escena Rock. Van a ser charlas con protagonistas que van a estar moderados por Lupita Rolón, periodista. Y la idea es, bueno, que justamente pasen por acá, por esta mesa, una cantidad de protagonistas, músicos, músicas, escenógrafos, diseñadoras, managers, fotógrafos hoy, equipos técnicos, vestuaristas, bueno, digamos, toda un poco estas, ¿no? Como está un poco planteada la muestra, que no habla únicamente de los artistas y de su obra, sino de todos, ¿no? Periodistas, productores, todo lo que hizo posible esa fabulosa escena del rock de los 80. Así que les agradezco mucho que hayan venido. Y bueno, ya saben, estén atentos a las redes porque todos los sábados a partir de hoy esta segunda serie de encuentros. También les anticipo que cuando termine la charla, vamos a hacer con Aspix una visita guiada, no muy extensa, pero bueno, la posibilidad de recorrer con dos de los curadores la muestra. Nada más. Bueno, hay un... Buenas noches. Uy, perdón, Juan y Pepe, perdón si hago ruido con el micrófono, me van marcando. Ahí va. Estoy muy manija, entonces quiero hablar fuerte, gritar, porque estar hablando de rock en un museo, después de 2 años también de estar bastante encerrados y encerradas, es una buena excusa. Es el último sábado a la tarde y noche de verano que nos abraza también con este clima que por ahora se muestra amable, así que más contenta no podía estar. Yo espero que ustedes también. Está buenísimo que empecemos hablando desde la fotografía, porque la verdad que en los 80 pasaron un montón de cosas. No sé qué opinan, ahora vamos a ver. A veces se cree que es una década en la cual hubo 1 o 2 géneros musicales o que no pasó mucho. Y yo quería mostrarles que me traté de hacer una listita que tuve que subrayar también, porque explotaron un montón de géneros y había muchas ondas y mucha gente haciendo mucho a la vez. Entonces, también había fotógrafos de rock, mayormente hombres, y también en una figura, la de fotógrafos de rock, que no existía antes, prácticamente porque se estaba como fundando el rock, y también podemos pensar al rock como una expresión de la juventud, que tampoco existía, por una cuestión sobre todo de la dictadura sangrienta que atravesamos acá, como en otros países de América Latina. Acá tenemos entonces unas pequeñas palabras, porque seguramente conocen a ambos, una breve presentación. Por acá, por algún lado, hablamos de que curaste la muestra también. Así es. Parado al lado de la máquina de impresión de cada foto, estoico, cuidando centímetro a centímetro de cada pieza que consiguió y que le han cedido. Cuidando minuto a minuto eso. Decía, estuvo presente en la escena urbana contracultural de la primavera alfonsinista, subió y bajó de escenarios durante años, cámara en mano. También fue productor de bandas y manager, pero no le gustó. No. Parte de su obra puede verse en el libro Rock Argentino en los 80 y ha circulado también por exposiciones locales, como esta ahora, y también como, por ejemplo, la del Museo de Reina Sofía en España. Él es, como les contaba, el otro curador de la muestra de fotografía. Y tenemos a su lado nada menos que a Gabriel Roca, que se hizo presente hoy. Bienvenido también. Gracias por venir y por participar. Y la mini bio que utilicé para vos hoy empieza diciendo que el festival Prima Rock
que se hizo en Ezeiza en 1981 fue la puerta de entrada a un universo de música e imagen que antes no existía y que para vos menos en tu mente, tampoco. Tiraste un caño y entró. Hermoso. Bueno, nada, ¿qué les voy a decir, no? Que la obra de él también registra con mucha cercanía, digamos cercanía extrema, el vínculo o la tarea o el día a día de los músicos. Porque también empezó a pasar eso, dentro de la tarea de fotografiar toda la escena rock, de golpe él también pudo encontrar una cercanía que uno no se imaginaba y que no había quedado tampoco registrada. Autor de muestras también locales e internacionales, con un pie también en el universo de la moda y de la publicidad, donde también dejaste huella y transformaste escenas. Y lo digo porque hay un punto en común, ¿no? De golpe en la escena rock aparecen modelos o en algún momento han aparecido, o los brillos, ¿no?, de lo que asociamos a la publicidad o al showbiz aparecían un poco en el resplandor de los recitales o de los encuentros que los artistas estaban proponiendo en los 80. Después de esta mini charla vamos a circular el micrófono por si alguien quiere hacer algún comentario o hacerles alguna pregunta. Entendemos que es una posibilidad también para que estén cerca de dos profesionales que tal vez acá alguien también de ustedes hace fotos o les gusta o las diseña y demás. Así que es una posibilidad antes de que nos vayamos a recorrer la muestra. Bueno, arranquemos derecho, viejo. Esto es una maravilla. Yo me lo voy a quedar acá porque no puedo creer todo lo que pasó todavía. El machete. Es que es un montón. Mira, te tiro unos datos que ya lo saben, pero yo lo quiero decir todo junto, que es otra cosa decirlo todo junto. En los 80, La Reunión de Manal. Raúl Porchetto edita Metegol. Spinetta Jade. Fusiona rock y jazz. No había pasado, acá por lo menos. Papo forma riff. Nace el Festival La Falda. Virus arranca una proto-new wave en la Argentina. Vuelve Miguel Abuelo, llega Luca Prodan acá, a la Argentina, surge la trova rosarina, hasta acá llevamos un 500.000 géneros, podríamos decir, todos mezclados y vamos por el año 81, lo que estoy mencionando. Bueno, vuelve Miguel Abuelo con Los Abuelos de la Nada, ahora con Andrés Calamaro, de Pibito. Les dije también, llega Luca. Podría seguir, atravesamos la guerra Malvinas, por supuesto, Charlie edita Yendo de la cama al living, aparece toda la cosa performática, ¿no? Happening, que mezcla rock, que mezcla una cosa circense, que mezcla gitaneada, que mezcla toda digamos, como un caldo en el cual iban surgiendo también las canciones y los festivales y los encuentros de lo que representaba ir a un recital. Y lo podemos también pensar hoy habiendo atravesado Cromañón con todos los cambios que eso trajo, ¿no? En la escena, en las venues, en los lugares, en los rock, en los recitales de estadio, ¿no? Gigantes, 60.000 personas de golpe, acá todavía animándose un poco a creerse que estábamos en democracia. Bueno, voy a dar vuelta a la lista porque todavía seguían pasando cosas, así que lo voy a usar más tarde. Lo primero que les pregunto a cada uno es esta figura de fotógrafo de rock que no existía y demás y que se puede ver perfilando en ustedes. ¿Cómo surge? O sea, ¿cómo un pibe de barrio se transforma en fotógrafo de rock en los 80? ¿Qué estaban haciendo sus amigos? Por ejemplo, primera cámara en mano. Bueno. Yo empecé a fotografiar a los 9 años de edad, en realidad, pero a los 18 años, en el año 78, ingreso en la casa de fotografía. ¿Se escucha? ¿Todos se escuchan bien? ¿Ahí está mejor? Ok. Ingreso a la casa de fotografía de mi barrio, El Palomar, como aprendiz. Y bueno... 9 años, mira vos. No, eso a los 9 tuve mi primera cámara. A los 18 entro como Ahí. aprendiz en la casa de fotografía, haciendo todo tipo de fotos barriales. Entonces, en el 84 yo hago recién mi primera fotografía de rock, de casualidad. Y bueno, nada. Sinceramente nunca estuvo en los planes. Yo era fotógrafo, sí, y tenía planeado dedicarme a otras ramas de la fotografía, pero bueno, la fotografía rock de alguna manera vino a mí. Eso, ¿cómo fue? ¿A dónde ibas? ¿A qué bar estabas por ir ahí de golpe? ¿Alguien necesitaba una foto? Sí, Uy, justo vos la sacaste. ¿Qué pasó? Un show de Los Redondos en la esquina del Sol. Terminé de hacer esas fotos para mí. Y esa noche conocí a quien luego pasó a llamarse Tom Lupo,
que se presentó y me dijo, bueno, que tenía una revista que se llamaba Twis y Gritos, que quería ver las fotos. Yo le dije, bueno, dale, el lunes. Y una cosa llevó a la otra, nos hicimos muy amigos y el rock se fue apoderando de mí. Hago un asterisco. La foto es una foto que debemos haber visto todas, todos, todes. Es una foto en la que están re pendejos, los redondos, y el indio tiene una camisa media cuadrillé, medio sepia con pelo, gracias, ¿no? Y medio bigote también, en un recorte así, que no podemos estirar si la agarramos de Google. Así que bajen a la muestra que está ahí bien grande. ¿Gaby? Sí. Yo tiré acá lo de Prima Rock, pero bueno, Sí, podés sí, empezar sí. como quieras. Ahí empecé como espectador, fui a ver un recital, me llevé la cámara. ¿Por qué te llevaste la cámara a un recital en ese momento? Porque me gustaba la imagen y tenía esa idea de poder fotografiar a músicos que me había criado con sus músicas y los admiraba y demás. Y creo que tuvimos algo de inconsciencia, porque no había mucha conciencia de qué podíamos hacer, pero en un momento me encontré en el escenario, ¿no? No sé cómo. Eso te iba a preguntar, porque ahora hay que buscar un precinto, te tienen que dejar Sí. por prensa, y capaz el músico te conoce y te pide, o una marca, tú Sí. te garpa más o menos para que vayas. Hoy, en ese momento que fuiste caminando, Sí. te acercaste al escenario. Sí, pero todo era así, ¿eh? Las producciones también eran así, era Aspix tocar timbre y que Sí. te abra la puerta Andrés y Tal cual. hagamos fotos, no era con producción como hoy. No. Así que en ese momento y había bandas que se presentaban, Virus se presentaba, mucha música nueva. Y de ahí fui, aclaro que tenía 19 años, presenté en la revista Pelo y me emplearon de fotógrafo. ¿Y quiénes más veías a tu alrededor? ¿Ibas solo? ¿Vos también, Aspix? ¿Ibas solo? ¿Ahí estaban ahí en el recital? O decimos recital, te imaginas a lo gigante, pero capaz era, bueno, esto, la esquina del Sol o un lugar donde entraban, no sé, 50 personas, como mucho, un poco apretado, Sí. 80, más o menos. Sí. ¿Cómo iban viendo esa cofradía también entre ustedes, entre estos fotógrafos que se perfilaban de esta manera que no estaba antes? Señor. Es que las relaciones se fueron dando de a poco y con el transcurrir de las circunstancias. Pero sí es verdad que, bueno, el rock estaba formado, digamos, del otro lado del mostrador por muchas menos personas de lo que puede ser Claro, ahora. mucho. Entonces nos conocíamos realmente Todos. todos. Sí. Nos veíamos todos los fines de semana, sí, o sea, sí, era... inevitablemente. Sí, Y después había viajes también de vez en cuando Claro. que eran muy divertidos, Las giras. como ir, sí, las giras o los festivales, como el Chateau Rock, por ejemplo, que entonces ahí íbamos muchos fotógrafos y fotógrafas, y era como un viaje de egresado. Con los músicos. con Claro, los bueno, músicos. esa era la siguiente pregunta en un punto, ¿no? Porque mientras se va perfilando la figura de fotógrafo de rock en términos, por ejemplo, más formales, ya sea para laburar, que puedas llegar a imaginar que podés vivir de eso y que te paguen de Sí. eso y demás, también se va perfilando una manera nueva de vincularte con los músicos. Entonces, digo, ¿en qué momento saltan del escenario a la sala de ensayo o de abajo del escenario a una gira, a un micro, en ese momento tal vez horas viajando? Y digo, siempre son fotógrafos ustedes. Hay un momento donde la cámara siempre va a estar ahí. Relativo. Bueno, él fue Ajá. otras cosas y yo también fui Sí. otras cosas. Porque Sí. no era que era el fotógrafo. A ver, ¿cómo era? No, bueno, El paquete de Y tareas. estás ahí. él fue manager, Sí. yo hice puestas en escenas. O sea, hubo un año que viajé no sacando fotos, sino haciendo las puestas en escena del escenario. Recién veíamos ahí la consola De 40. de luces. Una cosa de luces de 40. Que Era hay. así, hago así porque se prendía una y se apagaba la otra, ¿no? Ah, Las luces listo. se hacían así. Pero el diseño, Renata nos trae toda esa situación Renata de Yuyen. empezar, sí, perdón, No, lo digo ahí. de empezar a ver que el escenario era una paleta donde podíamos generar situaciones de música, de escenografía, de vestuario, y todo eso se empezó a generar con todo este movimiento. Era una tribu, ¿no? Estoy anotando situaciones de música, por Todo todo hecho lo que... muy a pulmón, además. Sí, ¿no? sí, claro, Porque claro. todo lo que fuera escenografía, puesta en escena, incluyendo las producciones fotográficas, Sí, la sí. gráfica,
era realmente una patriada de todos, era un festival de favores. Un festival de favores. Sí, un festival de favores. ¿Pagos o no pagos? Y- ¿Saldados, no? ¿Cómo? Con el tiempo sin duda, con el tiempo sin duda. En el momento seguro que no. Pero la verdad que fue así y todos, yo recuerdo en mi estudio había unas luces fotográficas únicas que las compartíamos con 2 fotógrafos más y entonces había días que yo tenía una sesión de fotos para una revista, pero alguien se había llevado las luces para otra sesión de fotos y había que arreglarse como sea. Acá adentro hay algunas fotos que yo tuve que hacer con... Un foquito de baño, sí, por una ejemplo. cosa así. Una cosa así. Estamos hablando de una sesión para una vía pública de Sumo, de la presentación de un disco. Y que, bueno, nada, es con lo que hay y se hace con lo que hay. Y también nos prestábamos muchos equipos. Los iban inventando, quiero decir, Sí. cuando vos antes digamos, no tenían una herencia o una tradición para apoyarse y decir, bueno, listo, una producción fotográfica se hace con estos fierros, estos equipos y de esta manera lo fueron descubriendo Sí. al hacer. Claro, claro. Sí, 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 sí. Mi sueño era entrar en el estudio de Rubén Andón. Claro, el mío también. Y no dejaba, Cuéntenos acerca de Rubén. y quienes no lo conocemos. dejaba No, nada, un divino. Para mí, Sí. yo tenía sus pósters pegados Prócer. en mi habitación. Pero era bastante como cerrado todo el círculo, ¿no? Así de, por eso lo que dice Aspix, nos fuimos armando y nos fuimos así, pero no sabíamos realmente qué material había o cómo se revelaba, pero era prueba y error. prueba y error. Realmente el obtener un trabajo, bueno, hablo del caso mío, a la semana de haber empezado a sacar fotos, no estaba preparado para todo eso, Claro. ¿no? Y ya que están mencionando esta parte, podemos repasar un poco digamos, como la esfera analógica A ver. que envuelve todo esto, porque Sí. hoy por hoy acostumbrados a las nuevas tecnologías, Ajá. por ejemplo a Photoshop, ¿no? Sí. Entiendo que vos tenés imágenes que has hecho en las cuales has coloreado a mano. Creo que hay una de los No, Cadillacs Sí. que tiene un fondo medio eso era hawaiano. retoque que lo hacía Sanguinetti, Sanguinetti. que retocaba sobre una diapositiva y con un cuentahilo retocaba con pincel. Algo muy difícil. Muy de hacer, difícil. muy difícil de hacer. Pero después vino todo un sistema de alteración de químicos, bueno, la tapa de Sandra y Celeste, la de Ahí va. Colores Santos, que empezaba a revelar, empezábamos a inventar a ver cómo podíamos tocar los colores. Y revelábamos inverso, o sea, diapositiva como negativo, y nos daba eso, era el precario Photoshop, sería Sí. una situación. Analógico, sí, un Analógico. Photoshop más Pero era prueba y error. artesanal. Era prueba y error. Y también había una cuestión puede ser de encarecer costos, porque digo, ¿cuántos rollos de fotos llegaron a usar? La máxima Era cantidad de muy rollos de caro. fotos en una sola, no sé, Nada. Yo te producción. puedo decir lo Nada. mínimo. Yo hice sesiones muy importantes, realmente para el momento, con 7 fotogramas. Bueno, 7, ¿eh? 7. Margen de error, cero. no, Nada, sé. había Sí, no, error, de los pero no se 7 por usaba ahí más no que. servía, pero- Yo hacía una tapa de pelo, era un rollo. Claro. 2. Chau. Claro, y nada. Nada. Bueno, pero era lo que había. La película era muy cara. Claro. Sinceramente, nadie pagaba muy bien. Entonces, se hacía lo que se podía y con la película había colegas que trabajaban en las grandes editoriales que les daban la película, qué sé yo, y que siempre de alguna manera se rescataban un rollito Sí, para sí. dejar a los amigos, que éramos los que íbamos y comprábamos la película en realidad. Entonces, y después había otros, qué sé yo, fotografía en diapositiva color, para mí estaba reservado a las grandes ocasiones. Grandes ocasiones. Una gira y me llevaba ¿Cuál, un por ejemplo? rollo. Contanos alguna anécdota. Va, qué sé anécdota yo, no como mano a chiste. mano con Spinetta, por Claro. ejemplo. ¿No? Un Sí, mano a una mano tapa con de Spinetta, disco una o tapa alguna de tapa de disco. revista era diapositiva. Y Gaby, para mí, digo, a mi criterio, es la primera persona que realmente entiende la luz dentro de un estudio, de una galería, de Bueno, nuestra gracias. generación. Sí, tal cual. Un faro, además, ¿no? Porque no...
éramos muy de fotografiar en locaciones exteriores, porque bueno, no había equipo, Claro. entonces había que rebuscárselas. Y en tu caso vos empezaste a usar mucho más el estudio, ¿no? En la fotografía de galería y en definitiva a tratar ese lenguaje con el cual nosotros nos comunicamos, que es la luz, ¿no? Que es un lenguaje muy particular y que nos toca decodificarlo a nosotros como para poder plasmar fotografías. Y yo en la obra de Gabriel lo que veo es eso, que él fue la primera persona que realmente entendió por dónde iban las luces y las sombras, ¿no? Las luces y las sombras, esa combinación tan loca que hace que tengamos fotografía en este mundo. Y de nuevo recuerdo o trato de pensar que todo eso en el marco de un lugar donde tocaban bandas como se podía, con justamente un foquito ahí haciendo magia. Y hay una cuestión también del arte de ustedes para quienes amamos escuchar música y demás, y es que eran un puente para poder ver a nuestros artistas queridos. Digo, ¿de qué otra manera, si no era a través de fotos que ellos podían hacer, uno le veía la cara o la guitarra que tocaba o la cadenita que tenía que decía otra banda y entonces uno se fijaba qué banda era la que decía y todo eso? La única manera de hacer ese recorrido era contando con las fotos de ustedes, cruzando dedos de poder pegar una revista que la publique, que te la puedas comprar o que el poste que trajera justo te guste, porque tal vez ni idea. ¿Eso también lo tenían de manera consciente o nada que ver? No. Ese es como un regalazo realmente para el... Ahora es más fácil, ¿no? Todo se muestra, ahora los artistas se sacan sus propias fotos. Sí, claro. Pero no, creo que con el tiempo nos dimos cuenta del material que había. Sí. Y redescubrimos material que no éramos conscientes. ¿Como cuáles? Tenemos después una foto, si quieren, para que vayamos circulando, y si de apoyo te sirve alguna para repasar, genial. En mi caso, al trabajar en una revista era a diario, o sea, era todo el tiempo, más las giras, los recitales, o sea que hoy, después de 40 años, me di cuenta, y él me hizo dar cuenta, que mucho material no lo vi, porque lo revelaba, era salir mañana, seleccionaba medio a ojo, pero el resto no lo veía. Cantidad de material que redescubrí ahora. No sé si te pasó a vos. Sí, siguen apareciendo además. Siguen apareciendo fotos en mi archivo que es, bueno, un poquito caótico, no sigue los lineamientos de la archivística. Siguen apareciendo tiras de negativos que digo, upa, ¿y esto? Y hoy le comentaba a Gaby, veíamos el set de Miguel Mateos abajo, que hay una fotografía de nuestra querida amiga Andy Cherniaski, una fotografía de Gabriel y una mía. Y yo le comentaba acerca de la mía, le digo, mira, esto era un outtake, una foto de descarte, y lo fue durante muchísimo tiempo, como tengo tantas, y que en un momento dije, bueno, pero pará, porque hay un gesto, hay una situación que está sucediendo en esa fotografía que supera a la cuestión técnica, que por ahí tiene mucho grano, que viste. Pero que eso por lo ahí, ves ahora. Y eso lo puedo ver ahora, Claro. un poco más suelto ya, y decir, bueno, no, pará, porque acá hay algo que no importa si está un poquito trepidada o si está un poquito fuera de foco, porque está sucediendo algo que es muy importante. Como un valor histórico, como Claro. de Las la fotos pieza en toman sí. valor en la Tal cual. historia, ¿no? Y eso que está contando es así. Fotos que descartábamos y la volvemos a ver y es genial. Eso, ¿y con qué criterio iban descartando fotos? ¿No? Sobre todo puede ser, los retratos puede ser que sea lo más complicado, digo, tenés solamente la cara de alguien como para elegir que en esta toma tiene tal expresión y que en esta no. ¿De qué manera, con qué criterios van descartando? Tal vez va cambiando con el tiempo. No sé cómo descartamos, pero sé cómo elegimos. Claro. Al revés, vale. Al revés. No sé, hay una foto de Charlie que la estaba totalmente descartada, pero hoy la elijo porque está con un teléfono de cable, con un pasacassette y con una agenda y con discos de vinilo. O sea, es un vintage total, ¿no? Todo no existe ya. Y bueno, no es que pasó tanto tiempo, ¿no? Y en relación a esto, de ir perfilándose como fotógrafos de rock, cada vez más de manera formal, trabajando y demás, se iban trabando vínculos con los músicos, como recién estaba diciendo. ¿Qué pasa cuando se empiezan a mezclar en el mejor de los sentidos, amorosamente o amistosamente o no, como te cae para atrás, tal vez un músico que tenés que ir a sacarles fotos por determinada situación?
fueron compartiendo décadas y hasta el día de hoy ustedes sostienen vínculos entrañables con muchos de ellos que son popes para, digamos, o íconos, ¿no? de nuestro rock nacional. Ese vínculo, ¿cómo se iba construyendo? Y además, ¿cómo iba interviniendo en el trabajo? Porque digo, tenés una foto de Charly medio en una. ¿En una que? Claro, y ponele que no tiene ganas de que la muestre, que está de mal humor, que dijo, no, esto que artísticamente no me gusta cómo salió esto. Digo, ahí que hay una tensión. Esos vínculos que fueron creciendo, ¿cómo se fueron mezclando y cómo los fueron manejando? Con respeto. Sí, con respeto. Porque también hay muchas fotos que nunca se van a ver. Claro. Hay muchas fotos que nunca se van a ver. Hay un código que no está escrito y que obviamente se respeta. ¿Cómo sería el código? ¿Cómo lo podés No, qué sé yo, detallar? hay ciertas cosas, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Bueno, por eso decía antes que estaba la ¿Vos cámara querés ahí. ver cuáles son? No, para nada. Yo no quiero, yo estoy en Las Vegas. Yo quedé ahí en Las Vegas. No, para nada. No, pero bueno, hay situaciones de intimidad y de que son realmente pasan al mundo personal y que no sé, tal vez en algunos casos fueron cosas que sí se pudieron mostrar con el tiempo y hay otras cosas que no tienen ningún sentido. No tiene ningún sentido. También lo decía porque podríamos pensar que el objetivo, ¿no? de fotografiar artistas o estrellas es justamente saber todo, ¿no? Como hasta incluso morbo o hasta incluso una cuestión como amarillista no sé, que hasta podría ser, no sé, sacarle una foto a Jagger haciendo ejercicio, pilates, por ejemplo. Sí, pero Sí. en ese Y ustedes no trazaron, eso iba a decir, no trazaron, ¿no? ese código, sino que era un registro más de la escena y del arte, corriéndose de esa parte más. Y tampoco eran estrellas. Claro, O sea, no, porque Claro. la primera vez que le sacó Sí. fotos a Gustavo no era una estrella. Contanos la primera vez. O sea, hubo un momento que no lo eran. Claro. Yo recuerdo la primera etapa de Los Abuelos de la Nada. El otro día estaba mirando la cara de felicidad de ellos por hacer la Sí, tapa. No era tal cual. que... Claro. O sea, yo no los conocía, pero ellos estaban con una ansiedad y una emoción porque iban a hacer su primer tapa. O sea, los músicos tenían, a ver, ayúdame, era hacer obras, Sí, ¿no? Como obras era como... Claro, y para ir lograr la creciendo. tapa de una revista. Sí, esas dos cosas eran lo que se buscaba. Claro, para que, digamos, empezara a salir la banda de lo más independiente o alternativo, sería como que se va volviendo más mainstream cuando llegaban en ese momento a obras. Hacer obras, claro. Sí. 5.000 personas más o menos es el 5.000, número de obras, exacto, ¿no? sí. Y después eso amerita que tengas publicidad en la vía pública, tal vez algunos Sí. pases en la radio. Y la banda se consagraba, o sea, llegar a obras, llegar a la tapa de pelo de alguna otra revista era, bueno, llegamos. O sea Tal que era al revés, no era que había que buscarlos, era al contrario, o sea, ellos venían muy predispuestos, ¿no? Y ayudaban, y colaboraban, y qué ropa nos ponemos, no había Eso se producción. podía, claro, pero se charlaba entonces de manera colectiva y ustedes, a ver esto, a ver aquello, y digamos, con total naturalidad, porque para ustedes también era nuevo. Hoy por hoy te tiro, no sé, Sí. 2 palitos así y te mandás un fotón. Pero ahí en ese momento, ¿cómo iban manejando Era también? buscar, no sé, aspects, pero en mi situación era mucho de hacer producciones en las casas y era abrir el placar, literal. Tal cual. Sí, Literal. Sí, sí. Y era ver qué te podés poner, qué te sirve. Sí. A mí siempre me gustó la situación estética de la ropa, de empezar a producir, de empezar a dirigir. Pero era así, no sé en tu caso, pero sí, no había sí, otra. absolutamente. Salvo algunos casos puntuales, lo conceptual estaba un poco más a un costado y valía mucho la improvisación y era lo que sucedía y en mi caso yo buscaba locaciones en la Claro, calle. Claro. Decía, che, nos vemos a tal hora. ¿Dónde? Danos un ejemplo, una esquina, no por sé, a mí ejemplo, en un momento me gustó una cortada. mucho lo que hoy es Puerto Madero, que era Catalinas, ahí cerquita, Claro. atrás del Sheraton. Destruido. Había unos simuladores de aerolíneas argentinas que eran del futuro, ¿no? Era una cosa así. Yo ahí hice Soda Hay Stereo, risas hice por Las ahí. Viudas, por ejemplo, porque era una locación que me gustaba. Claro. El Centro Cultural Recoleta también, yo lo gasté Claro. haciendo fotos.
porque también en una locación cómoda, había buena luz, había lindos pisos, había lindos escenarios, ¿no? Y después se improvisaba. En el mejor de los casos, alguien llegaba con alguien de su círculo íntimo que acomodaba un poco el pelito. Pero Bueno, hasta que llegaron después vino los lo Virus demás. y Sí, Soda Stereo, claro. y ahí empezó Ale Boquet, no sé si... Sí, y que está acá en una foto. y cantidad de gente que empezó a vestir, a maquillar, a peinar, y ahí cambió. Ese Cambió punto todo. de inflexión, ¿cómo lo podrían describir ustedes? Cuando, En mi caso, maravilloso. ¿cómo fue? Sí, ¿Espontáneo? maravilloso. ¿Ya se venía viendo? ¿Empezaron a tomar ejemplos de otras cosas que pasaran? ¿Cómo pueden No. contar ese punto de inflexión? Soda marcó realmente, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿Llegó a la producción con qué? Por ejemplo, llegó la banda... ¿Richard está acá o se Sí, fue? Richard estaba por Lo acá. puede contarlo. Ahí está. Ahí está concentrado. Pero empezaron a llegar con esos raros peinados Peinados nuevos, nuevos. ¿no? Y el vestuario empezó a ser importante, Sí. y la apuesta. Bueno, sí, los Soda, pero Fede Moura fue un pionero, ¿no? De todo Tremendo. ese... Maquillaje, ¿qué recordás Sí. de eso? No, la ropa Sobre era, todo la ropa. me llamaba la atención lo distinto, la propuesta que cada uno tenía. Bueno, Fricción, ¿no? Nada, hacían su propia ropa. O sea, Se empezaron... tomaban todo muy en serio. Sí. Eso realmente marcó un quiebre. Sí, definitivo. Sin lugar a dudas. Sí, En es los como- mediados de los 80. Sí. Ya estamos hablando de mediados de los 80, en la mitad de la década donde ya explotó el rock, ya estaba mucho más consolidado, ya las compañías discográficas le habían dado bola a los artistas, inclusive algunos artistas que venían más del under, el caso de Sumo, publica discos con CBS, hoy Sony. Claro. Entonces ahí empieza un cambio de paradigma y me parece que lo de la imagen empieza a jugar fuerte, porque también Violadores, de alguna manera, También. desde algo más casual, si se quiere, desde el punk, también tiene una producción importante detrás en cuanto Sí, a la claro. imagen, ¿no? ¿Le podemos decir como que empieza a cobrar otra dimensión la estética Sí, de los la- rockeros? sí. Porque antes podemos decir también que un rockero era más un chabón, ahí, con jean, la remera, como, Puede ser. Sí. ¿no? sí. Era como tal vez, bueno, toquemos, ¿no? Y dándole más valor a la perfo y además que... Sí. que tal vez eras más careta, si te dedicabas también a tunearte, algo así, se empieza a cambiar eso en ese momento. Se invierte más, Sí. ¿no? Fito empieza a hacer cosas interesantes también, Sí. a darle bola a la escenografía. Hasta el momento, qué sé yo, la escenografía era Renata, Shusheim, que habíamos visto cosas de Serú Girán, Claro, ¿no? claro. En donde ahí había una inversión, y después no había mucha más cosa. Después empiezan a aparecer, se le empieza a dar bola a todo lo que está alrededor de esa música. Y bueno, y eso es un proceso que continuó además, ¿no? Y que nos tiene acá ahora, donde, bueno, muchos de los artistas se han convertido en productos que pasan estéticamente por una serie de directores de arte y De una industria, claro, podemos Claro, decir también. sí, sí. Sí. Recién mencionabas que bueno, las discográficas empiezan a darle también más cabida al rock nacional. También podemos enmarcarlo en la guerra de Malvinas, en la prohibición de escuchar música en inglés, fundamentalmente. Y digo esto porque también estábamos saliendo de la dictadura y ustedes eran pendejos. Ese perfume y tal vez ahora la distancia, ¿no? En este contexto de fichas que te caen, ¿cómo lo percibían en ese momento? Si es que se percibía, más Sí, que si es que claro. se percibía, si es que había, viste, una conciencia inmediata de lo que estaba saliendo y sucediendo, y cómo se lo sacudieron, si es que pudieron también. Sí, había una conciencia media inmadura, pero era tangible, o sea, porque prendían las luces del auditorio Kraft y era subirse todos a los micros y llevar músicos, no sé si te tocó, pero a mí me tocó varias veces, de pasar noches. En una racia, por ejemplo, Sí, todos sí, adentro, tú todos, adentro y todos. nada, ni una pregunta, nada. Nada.
Y bueno, y al día siguiente salíamos algunos y otros, imagino que no. O sea, era una incertidumbre no tan consciente, pero sabíamos. Pero bueno, los músicos nos iban avisando ciertas cosas. Por eso hablo ¿Cómo de la qué? A ver, importancia. ¿cómo iba, Que, cómo bueno, era la red esa de yo cuando digamos, escuché de la primera cuidado? vez Alicia en el País, nada. Lo digo ahora y se me Claro. pone la piel de gallina. Sí, sí. Pero bueno, ahora suena naif, pero en aquel momento era, Muy fuerte. está pasando esto. Sí. Esto es lo que está pasando. Y éramos chicos. Y todos nuestros compañeros de colegio estaban en Malvinas. Al menos vos sos, Sí. yo soy 62. Yo me la salvé de ir, pero me tocaba. Bueno, digamos, y pero yo... afortunadamente, entonces, tener esa... Yo lo pienso por mis hijos, ¿no? Claro. 18 años, 19 y estar en la guerra y todo lo que pasaba. Por eso también la cosa rara del Festival de la Solidaridad, ¿no? Sí, Sí, donde se juntaba un montón de cosas que después vimos que no les llegó, sí. no les Claro. habían llegado. Y donde a muchos los músicos chicos. dijeron fue un error, Vamos. otros dijeron, pero la verdad es que no sabíamos. Nadie sabía. No mucho sabíamos qué pasaba. No, no. Y tampoco, a ver, por un momento se pretendió que el rock en los 80 estuviese de la mano de mucha connotación política, y yo puedo decirlo por lo menos por mí y por varios de mis colegas que nosotros hacíamos fotografías y la verdad es que no es lo que sucede en este momento, que por ahí hay mucho más compromiso de la Claro. juventud con Sí, la sí. realidad política del país, y veníamos de una cosa muy dura. La dictadura había sido una cosa tremenda. Mira, el otro Tremenda, día- y que dejó marcas muy fuertes, fuertes, ¿no? sí. Entonces era muy Sí, difícil. No sé si te pasaba a vos, pero nosotros salíamos de obras. Sí. Yo me iba caminando a casa. Si veía un patrullero, era como que apuraba el paso, Claro, ¿no? claro. O cualquier horario, o sobre todo de No, noche, sí, por sí, supuesto. pero veías o doblabas Sí. o te metías en una calle, Sí. era Sí, era permanente feo, muy eso, feo. ¿no? Vos con cámara en Con la- mano, sí, sí, mochilita, o sí. sea, como Sí, eso, no así, importa, sí, corriendo. Sucedía. así. Y respecto del público, porque digo, cuando se los convocó acá, es también porque no solo retrataron artistas que vamos a ver muy en breve, sino también porque retrataron una escena donde estaba pasando todo esto junto. ¿Qué registro podían hacer del público también, ¿no? De estas primeras expresiones de la juventud en el marco del rock, como, no sé, o rebeldía o despojo. O prueba y error, ¿viste? O aventura. También giraban y podían ver lo que estaba pasando al Sí. lado y abajo del escenario. ¿Qué veían? ¿Qué carita? ¿Qué veían? Yo recibía muchas escupidas. Qué bien. Sí. Bueno, pero ¿en todos los géneros o pues si ibas a uno muy punk? No, en las más punks por ahí, pero tenía una capa de Obras Sanitarias de la Nación que era de hule grueso negro con capucha, y me la ponía para ir a fotografiar ese tipo de shows porque volvía todo escupido. Pero aclará que era como una ofrenda. Era una Claro, ofrenda, acá lo era una deben saber ofrenda. todos, obviamente, era un Sí. mimo, Sí, ¿no? sí, tal cual, eso. Y no, pero bueno, en general, no sé, no, yo en lo personal sí me interesó fotografiar un poco el público, no era exactamente... yo ahora descubro en mis fotografías Claro. situaciones del público. Sí, Veíamos una de Los Abuelos de la Nada en Formosa, en la última gira Parece una joda, de dicho así. Miguel, y que hay dos chiquitos, una chica y un chico, en la primera fila del escenario, y ella, la verdad es que está en una pose que es todo funk, está como bailando con un goce en la cara, y al lado de ella hay un chiquito que está con las manos apoyadas muy firmes sobre el escenario, mirando fijo al baterista, no le importaba más nada lo que estaba pasando, estaba con mucha seriedad. Entonces, y son dos cositas muy chiquitas en una fotografía, en un cuadro mucho más abierto, en donde está Miguel Abuelo. Y yo ahora, por ejemplo, veo esas fotos y voy rescatando ese tipo de cosas, esas miniaturas, esas circunstancias que Buenísimo. pues Formosa, imagínate, año 86, ¿viste? Llegan grupos y los chicos van a un anfiteatro. Y Edades del público más o muy menos chiquitos. 16, Sí, 15, como sí, ni sí. siquiera 20 Sí, en un punto. Adolescentes. A ver. ¿Cuál es? De Perdón. Charlie Clicks Modernos. Ayúdame. Sí, porque- Charlie Clicks Modernos. Ahora la han puesto. Sí.
Yo no me acordaba realmente qué era. Tuvimos esa clase de problemas, ¿no? Claro, Que hay muchas ausencia cosas de que- memoria. Por suerte tenemos algunos amigos, como Marcelo Fernández Vitar, que lo hemos vuelto Ahora te la loco doy. al teléfono para decirle, che, ¿en qué circunstancias yo hice esa foto? Pero tu pregunta, ¿cuál era? Le está pasando una púa. Está Bueno, pero estiradísimo, sí, bueno, no sí, sé, sí. pero deben haber visto, sin duda, y ahí está. Eso es probablemente la presentación de Clics Modernos en el Luna Park. Claro, esa es la banda con Fito. ¿Con Fito? Sí, ¿O estoy creo que equivocado? sí, creo que sí. Pero bueno, cuesta encontrar el momento, pero según nuestro amigo Marcelo dice que es Sí. Luna Park. Es Luna Park. Y también durante todo el proceso que llevó montar esta exhibición con mis compañeros, con Ricardo Watson o con Gabriel Di Meglio, hemos debatido bastante respecto de ciertas situaciones, tratando de encontrarle el momento, el lugar, la ¿Como cuál? Que, por información. ejemplo, ¿como qué situaciones No, serían? es que esta clase de situaciones en donde hay una fotografía también de Gabriel, que al día de hoy todavía es un enigma, la de los redondos, que es aparentemente se trata del lanzamiento de Gulp. Según Marcelo Fernández Vitar, hubo un lanzamiento de disco de verdad, pero de disco olímpico desde el escenario, apareció un sujeto Lanzamiento disfrazado directamente. y lanzó una cosa y dijo, el indio dijo, ahora vamos a lanzar nuestro nuevo disco, y vino uno y lanzó una cosa Claro. al público. Y luego aparece otra versión de esa misma fotografía, otra versión del hecho, ¿no? Otra narración. Entonces, bueno, son cosas que suceden. Nosotros tratamos de llevar la investigación al máximo, en la mayoría de los casos lo logramos y pudimos saber realmente qué es lo que estábamos exhibiendo, y en otros casos, bueno, puede haber alguna duda y está bien que eso esté así también. Y en una curaduría, te sumo, sobre todo la tarea de hacer una curaduría, y de nuevo resalto que la visita que pueden tener es con alguien que ha curado una muestra. Generalmente no pasa eso, en una muestra uno la va a ver y hay gente hermosa, muy preparada, recontra mil copada, que te explica todo, pero que no atravesó el proceso de curaduría. Y igual acá, Gabriel, te sumo para preguntarles cómo se forma un relato fotográfico, ¿no? O sea, ¿hay algo que han querido contar ustedes puntualmente en esta muestra, los 80, el rock en la calle, a través de imágenes y sobre todo de imágenes estáticas y del pasado? ¿Cómo se cuenta este cuento? Bueno, es un proceso complejo y fue largo porque claramente partíamos de algo ambicioso, ¿no? Yo he trabajado con la obra de más de 30 fotógrafos y fotógrafas, todos en distintas circunstancias que fotografiaron, y para lograr un corpus fotográfico de todo eso, bueno, tal vez no sean los métodos más convencionales de la curaduría. ¿Porque amenazaste a alguien? Sí, claro. Perfecto. ¿Querés decirle algo ahora? No, nada de eso, al contrario. Realmente fue muy nutritivo la amplia generosidad de todos los colegas, todos y todas, porque realmente hubo una gran predisposición para hacerlo en circunstancias adversas, como fue la pandemia. Este tipo de cosas por ahí se hace viéndonos en persona y en una mesa de luz, mirando negativos, claro, transparencias, ¿no? y debatiendo. Todo eso hubo que hacerlo al teléfono, enviándonos archivos. Fue un proceso complejo y insisto, no se trató de exhibir un conjunto de fotografías que realmente nos situaran al público en esa vivencia que fueron esos años tan particulares
que van desde el 82 hasta el 91. Incluyen bandas como Los Enanitos Verdes también, que por ejemplo pareciera que está alejada, ¿no?, en un montón de situaciones sonoras o de género de Charlie y toda su cosmovisión, pero que es una de las bandas que mostró, ¿no?, el boom que pasó en nuestro rock en Latinoamérica, ¿no? Igual que Miguel Mateos, que acá aparece a veces para algunas generaciones más jóvenes como la mía, lejano, pero que en realidad la rompió toda antes que todo el resto, con Hit. Y bueno, en ese sentido, ¿les gustaría que hubiera un archivo nacional del rock? Un archivo fotográfico nacional de rock es mi propuesta, que... y que perdure. Por favor. Claro, pero y que se sigan sumando y que le sumemos más décadas, porque en el fondo, ¿no creen que si vos seguís la historia del rock, seguís la historia de tu país? Lo que pasa es que tuvo un periodo del rock, no sé si coincidís. Después en los 90 se fue diluyendo o vino otra situación de rock. Pero el periodo fue muy particular, muy particular. No le agregaría para adelante, quizás le agregaría un poquito para atrás. Ahí va. Pero... Ahí va. Podemos circular mientras unas fotos más y ahora en cualquier momento Lo que sucede me paro a después del darles el micrófono. 91 es que hay también un cambio en la forma en que el público interactúa con la imagen del artista. Y los medios de comunicación ya tienen otra relación con el rock. Eso ya marca, después la tecnología. Perdón, la globalización también, ¿no? Claro, Aparece el 91, o sea, globalización estalla. Claro, y llega Luis Miguel. Claro, y llegan los celulares, y llegan los videoclips, y llega MTV, correcto, entonces cambia absolutamente todo, no es capricho cerrar en el 91, sino que realmente se produce en esos años un cambio muy fuerte hasta llegar a la internet sobre el final de los 90, que realmente modifica absolutamente todo, ¿no? Sí. Todo. Y luego de eso... En cuanto a la fotografía, también sobre el final de esa década, sobre el final del siglo, aparece la fotografía digital, que abre un mundo a los fotógrafos de poder fotografiar con mucha más facilidad circunstancias que eran muy difíciles de fotografiar, que nosotros fotografiábamos. Hacer fotos en vivo de un show era algo complejo. Para no utilizar flashes, digamos, y hacer el tipo de fotografía que nosotros queríamos. Sí, perdón, sería tomando los elementos que estaban dando ante la escena, o sea, la luz que está en el escenario. Variable permanentemente. Y poca. Entonces, y poca. Y muy poca. Y que le daba a uno y a otro no, capaz, por ejemplo. Muy escasa. Entonces, también eso cambia, la fotografía digital realmente marca un cambio en las posibilidades de fotografiar música en vivo, la técnica misma en el escenario, las luces cambian. En escena es otra. La tecnología es otra y un nivel de luz mucho más alto. Entonces son muchos los cambios que hay. Nosotros realmente tuvimos que ingeniárnosla como para poder tener ahora algunas de esas fotografías que se ven acá adentro. Bueno, antes de agradecer esta súper charla que acabamos de tener, por supuesto querríamos preguntar un montón de cosas. Vamos a circular, a socializar el micrófono. ¿Sin micrófono? Ah, bueno, sin micrófono entonces. Acá fue apretando, a los gritos. Aire libre. Si alguien tiene ganas de hacer una pregunta o algún comentario, es bienvenido. Puede hacerlo ahí sentado, sentada, sentade también. Yo creo que les conviene hacerlo porque quien haga una pregunta se va a llevar algo, además. Yo, mientras tanto, quiero agradecer la presencia de mi colega Claudina Pugliese, que está expuesta, exhibida aquí en Fotógrafa. Aguante. Que ha venido. La verdad, disculpen si hay alguien más de mis colegas aquí, veo cerca. Así que si hay algunos chifles, Richard Coleman, que andaba por ahí, estuvimos recorriéndola. Muchas gracias por venir, Richard. Y amigos y amigas y eso, de verdad. Gracias por haber venido aquí. Bueno, entonces más que preguntas, podemos preguntar algún comentario que quieran compartir de qué es para ustedes o qué representa el rock de los 80 y... Salieron los almanaques. Sí, esto es una maravilla.
Ah, Mirá mira. la pregunta. Hay regalo de Te van a el preguntar- monstruo Te van a Roca. preguntar el CBU, me parece. Imágenes. Calendario también de 2022 Rolling Stone con fotazas. En realidad toda esta Walter va excusa a preguntar algo. es para no sentirme mala porque tendría que darlos así porque sí, no es justo. Tenemos poquitos. Sí. Bueno, yo de hecho tuve una socia, Andy Cherniaski, 20 años. Eso de, lo Toda de una Roca vida. Cherniaski. O sea, no, cada uno nos encontrábamos, nos cruzábamos y cada uno iba. No era una valla, era un espacio chiquito en Obras, por ejemplo, donde ahí estábamos. Sí, ahí nos encontrábamos normalmente. Estábamos todos. Después de ahí, probablemente por ahí nos íbamos a comer Sí. o ese tipo de cosas. O en la casa de Andy solían hacerse fiestas, los cumpleaños de todos, ¿no? Era medio como la casa del pueblo. Entonces, ahí también nos encontrábamos. Mi estudio también era un lugar que estaba en el centro, el Subway, y era un lugar que pasaba muchos fotógrafos por ahí. Entonces, sí, había una cofradía en ese entonces. No. Yo voy a decir mientras en voz alta lo que nuestro amigo está diciendo. Está preguntando cómo se iba armando esta cofradía, porque además en ese momento tampoco había academias o espacios, ¿no? Para ir a aprender fotografía, donde estudiar, y entonces o te aprendías solo, medio hazlo tú mismo también, punk, que... Captaban en el momento, en el lugar, justo en el momento indicado para tomar registro de fotografía. Absolutamente. Claro, No como, claro. como el que no te dejaba entrar. Éramos un bodrio en las fiestas porque veías, en las fiestas estaba todo el mundo divirtiéndose y nosotros en la cocina diciendo, che, el revelador HC 110, vos lo diluís de esta manera, así. Y Acá la hablábamos compañera de eso. dice que sí. Hablábamos de eso, ¿o no? Sí, bueno, y vos que, viste... Hablaban en números, dice. Hablábamos en números, tal cual, entonces éramos medio como el bodrio de la fiesta porque nos pasábamos hablando de cosas técnicas, fotográficas, pero así compartíamos también la información y íbamos aprendiendo, ¿no? Claro. Porque había mucho desafío técnico por delante para poder fotografiar esto. Entonces, las técnicas de revelado forzado de película, técnicas que en general te llevaban al fracaso, ¿viste? Quedaba una mancha. Entonces, siempre aparecía uno con una nueva alquimia, ¿no? Que decía, bueno, mirá, ahora si hacemos esto y mezclamos tal cosa con la otra. Claro. Y después hay que ¿Algún recordar accidente? que... o No, algo? muchos, No, pero no sé si te pasaba, el equipo que teníamos era muy básico, Sí. pero muy básico, Cowperry. muy básico. Era un lente, yo tenía 2 lentes, Claro. o sea, no había más. Y a mí me pasó en Amnesty, Amnesty. año Y de 80 y pico, al final. que armaron el 89, mangrullo en River de fotógrafos muy atrás. Sí. ¿Y no te daba el lente? Nadie llegaba, Claro. nadie llegaba. Entonces, Claro. vos estuviste. Bueno, Y nada, entonces la pasábamos charlando, porque nadie llegaba, Sí, o sea, tal cual. no teníamos lentes No. largos. Resolvían con Sí. creatividad, dice acá ella, porque Sí. ante los recursos... O te subías al escenario de alguna manera, De alguna manera, ¿viste? De como de alguna lugar. manera lo lograbas. como de lugar. Y esas cosas que yo veo ahora y digo, ¿cómo? Claro, Sí, claro. Claro. Y después que revelábamos, era volver de 2 de la mañana y tener que... ¿Cuánto meterse en tiempo el se tardaba en el a revelar, laboratorio, más o menos, y para un par revelar? de horas, porque además tenía que secarse los negativos y después hay que hacer las copias en papel y por ahí las copias había que llevarlas al otro día. Entonces, Nadie dormía. En los 80 creo que igual nadie claro, durmió no, se dormía demasiado. un poco menos, pero lo cierto es que eso que vos decías de cómo nos las arreglábamos, ¿viste? Era un poco también con
poniéndole mucha garra, ¿no? Así llegar, de hecho pelota y tener que revelar, y después cómo seleccionar, ¿no? Esa fotografía, vos hablabas de lo que queda afuera. Eran fotografías que, bueno, se cortaban las necesarias para la editorial o para el uso que se le iban a dar, y después eso quedaba en un sobre que no se volvía a ver Por años. por años. Y a veces tal vez en la revista o en los medios, ¿no? No sé si ustedes también podían quedarse con... Nos quedábamos. ¿Se podían quedar con archivo personal? Claro. Sí. Sí. Bien. Sí. Cosa Hubo que- algún que- picarón que se quedó con lo indebido, ¿no? Alguien más que haya sé que hoy amenazar. cómo es, pero No, nosotros hoy no. en ese momento nos quedamos con todo. Sí. Bien. Sí. ¿Cómo? Le han afanado 11 rollos. ¿De qué material era? ¿Recordás? ¿De violadores? ¿Te acordás en qué recital o en qué festival? ¿Teatro en Corrientes? ¿Supiste algo o no? Sí. Ahora a una persona más que vamos a amenazar juntas Sí. después de esta salida de hoy. Ahora te pido el número. Siguen girando. Sí, también, digamos, para abrir una puntita más y que quede reverberando, para que después esta charla termine y podamos recorrer. Igual, perdón, Walter se ganó la foto. Totalmente, puede elegir. Walter. Walter, venga, invada la La- tierra perdón, y perdón. llévese una Es la, foto. es la de Charlie para Walter. Y esto. Bien, Walter. Sí, sí. Dale. Dale, dale. Gracias. A vos. Bueno, no, para cerrar también y tomar magnitud de lo que estábamos viendo, es cómo son un exponente de una década que abrió muchas aristas de una industria que no solamente abarcan a los músicos o a las obras discográficas, ¿no? También nos preguntábamos cómo los habían recibido los medios gráficos, ya sea desde la forma de paga y reconocimiento hasta si te chorean los rollos o si realmente están valorando y haciendo espacio, ¿no? para Sí, algo sí, que sí. antes no existía. Antes de arrancar hoy le preguntaba yo a él qué notaba que estaba pasando en el mundo editorial, porque ya muchas fotos no se compran, no se pagan, y yo le decía, pero la tapa de la revista tampoco, o sea, ni siquiera... Y No, bueno, a las veces no. producciones siguen estando, pero es cierto que a muchos redactores, a muchos redactores, las editoriales grandes, por llamarlas de alguna manera, les dicen, tomá, bueno, hacete una fotito con el celular Claro. y traela, y bueno, qué sé yo, después está en la calidad de cada producto. Yo sigo publicando fotografías en algunas revistas y donde todavía se cuida un poco la fotografía justamente, ¿no? Y en donde no, bueno, es mejor no publicar. ¿No? ¿Qué vamos a Me hacer? encanta. Claro. Sí, por Sí, supuesto, claro. gracias. Digo en voz alta brevemente, que igual van a entender con las respuestas, ¿qué es lo que buscaban ellos para componer una foto, ya sea en un vivo o cuando hacían una producción, y más allá de un pedido editorial o una línea concreta de ese momento, ¿no? Como desde lo creativo, decís. ¿Yo? Sí. Bueno. No había mucha directiva editorial en ese momento. No había. Era hacer la tapa de la revista o hacer un póster hasta que apareció, y voy a hacer mención de este tipo de fotos, Pipo Lernoux, Pipo Lernoux, de pie. Pipo. que De pie. empezó con su revista Cantarrock Sí, yo fui a decir, fotógrafo. vamos a empezar a producir. Ahí fue cuando dije, qué lindo es empezar a dirigir, ¿no? Dejar de sacar lo que sucede, sino hacer que suceda. Y a partir de ahí las editoriales
empezaron a tomarlo, ¿no? No había una directiva, bueno, vamos a hacer a Charlie de esta manera. Hace poco me preguntaron de una etapa de la revista Pelo donde Charlie se iba a grabar clics modernos y era la despedida, y era como un acontecimiento, y no había nada pensado. O sea, salió con un paragüita mío de foto, pero no es que había un... Y a partir de esto, por eso lo nombro a Pipo, se empezó a producir, se empezaron a dejar vestir. O sea, esto no es algo normal, o sea, que se deje vestir Charly García de Monaguillo. Y empezó a suceder, cosa que yo lo abracé divinamente, esa situación. Pero no había muchas directivas, ¿no sé, Aspix? No, bueno, particularmente yo siempre fui muy amigo de la instantánea, ¿no? Fundamentalmente muy amigo de la instantánea. De la sopa. De la sopa. De la sopa. No, aclaremos. Sí, de las sopas instantáneas y me encantaban. No, bueno, después las fotos más producidas, sí, de hecho, bueno, me ha tocado hacer unas cuantas. Estaban más reservadas por ahí ya a, puede ser una portada de un disco o algo, Sí, claro. Proyectos un poco más elaborados, si se quieren. Pero después, así, haciendo la cuenta, para mí, digo, siempre me gustaron más las fotos que pude haber hecho desde la instantánea, desde lo espontáneo, y eso incluye la fotografía en vivo, en donde eso es sin red, uno va y no sabes con lo que te vas a encontrar. Yo fotografiaba sumo en obras y sumo Luca tenía una persona de seguridad, Boogie, que era, bueno, un ropero doble, ¿no? Y Boogie hacía seguridad en el público, digamos, se paraba frente al público, así, cruzado, ¿no? Adelante de Luca arriba. Y en algunos momentos Boogie me agarraba a mí de la cintura y me levantaba y me hacía el steadicam humano, ¿no? Claro. Yo tengo muchas fotos que están... Un claro, me hacía steady humano, claro, un ¿no? steadicam Sí, humano. Claro, me levantaba, tengo muchas fotos en el mismo plano del escenario que no hubiesen sido posibles si no fuese por Boogie, que me levantaba de la cintura. Al ¿no? crédito, hay Claro, que que ponerle además, abajo. no, porque, digamos, te podías subir a la valla, pero seguro te volaba algo. En cambio, si te levantaba Boogie, olvídate, estaba todo bien. Pero vos decías de la composición. La composición era la luz que te toque. Claro. O sea, a ver si ese par 1000 le pegaba. O sea, era medio así. Vos pensás que, no sé, en la época que yo empecé a hacer puestas, a mí me decían, bueno, vamos a llevar 20 farolitos, 20. Con eso es todo. O sea, es nada. Es nada. Claro. Y con eso teníamos digo, los fotógrafos fotografiaban con esa poquita luz, ¿no? Entonces también era cuestión de ir invocándola. O sea, la composición a veces quedaba Y al de ahí azar. tanto descarte también, ¿no? Hay muchas fotos que... Porque bueno, técnicamente en fotografía hay algo que es la velocidad de obturación, Claro. que si es muy baja, la foto, lo que está delante de la cámara, sale en movimiento. movido, ¿no? Sale Claro, sin fuera de foco, sería. Movido. Sale movido. Movido. Y eso era algo habitual, porque había que bajar las velocidades para que entre algo de luz a la película. Entonces son... Por eso eso quedaba como mayor prioridad que la composición. Bueno, después lo ibas acomodando, pero era Tal poder cual. captarlo, ¿no? Era poder tener Poder justo el haz de luz o el seguidor que le pegue. No. Sí. Ahora hay Sí. otras limitaciones. Está la limitación para los shows en vivo, que bueno, vos vas ahí al hall, está el jefe de prensa, arma un trencito, en un momento dado dice, bueno, ahora vamos a entrar a la sala, se pasa todo en trencito por adelante del escenario, todos apurados haciendo una foto, todos tienen la misma foto más o menos, se van y ahí, después por ahí, 4 temas después podés volver en el trencito a hacer eso. Bueno, yo cuando empezaron a hacer esas cosas dejé de fotografiar en vivo, salvo que trabaje para el artista y tenga acceso a fotografiar libremente. Porque la verdad es que para ir a hacer la foto
a las corridas, a los empujones, ¿viste? No tenía mucho sentido para mí. Algunas sí, algunas... Sí. Pregunta si se pueden rescatar con las Sí, tecnologías claro, que hay sí. ahora, las fotos que en su momento no anduvieron por cuestiones técnicas. Sí, hay muchas que sí. Acá pide una muestra de eso. Ya hice. Bien. La muestra que viste a cielo abierto, hay muchas rescatadas de eso. Claro. Sí. 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 En Cangallo era. Hoy Perón. Claro. Sí. Sí, se me habían llevado las luces y me quedaba un cuarzo de esos que se usan, como el que está ahí arriba, así, pero de los de Pero video, ¿con qué luces fotografiabas? con lo que tengamos. Pero no, ¿era continua o era flash? No, bueno, en ese caso fue continua, un cuarzo rebotado en un paraguas, o sea, una cosa, una barbaridad. Claro, porque era muy raro tener flash también. Sí, no, los flashes, cuando yo tenía un socio, Jorge Pastoriza, que ya no vive, nosotros repartíamos un poco el trabajo de las editoriales y él en ese momento trabajaba para Magendra, para la editorial de pelo, pero hacía unas producciones de moda para una revista que tenían con Charlie Grilli. Metrópolis. Ya no me acuerdo. Metrópolis. No, Buenos Aires Fashion. Buenos Aires Fashion. Esa me la La perdí. de Charlie Grilli. Sí. Y creo que era Buenos Aires. Para Metrópolis hicimos fotos también. Y entonces ahí en la editorial había una valija de 3 luces que cada tanto se la podían llevar para las exteriores y tratábamos que quede 2-3 días en el estudio. Entonces aprovechábamos a usar la valija de los multiblitz, esos que eran impensado comprar eso. Para y que nosotros. no había tampoco, por supuesto, acá en Argentina y tampoco era fácil de acceso. ¿O qué pasaba? Ya tenían, qué sé yo, ¿no? Okay. Yo estoy del lado de los que éramos un poco más ratas, que no teníamos mango y que bueno, vivíamos como podíamos. Pero el caso de Andy tenía un lindo estudio, estaba equipada ya cuando, ¿no? Sí. Sus primeros estudios. Y también, en general, siempre hubo mucha generosidad por parte de los colegas, no nos la arreglábamos. Se hacían. Iba a decir. ¿Tu nombre cómo es? Julia, vení. Te invitamos a que tomes una de las fotografías. Y vos también, ¿cómo es tu nombre? Walter. Vito. Y ella también, ¿qué preguntó? ¿Verónica dijiste? Yo le pediría que me la firmen, pero bueno. Eso de ellos. Pueden elegir. Una ya la agarró Walter. Walter. Esta es la de Walter. Esto es lo que ustedes pueden repartirse. Uy. Ustedes 3. Dale, cómo no. Agarrala porque por sé. supuesto. Sí, ahí está. Sí, por supuesto. Todas joyas. Yo me voy a parar mientras de este lado, mientras ustedes hacen que se firme. Les agradecemos muchísimo que hayan venido. Sí, estábamos muy entusiasmados y entusiasmades con abrir esta posibilidad de charlar y de hablar de esto que nos gusta. Recontra agradecidos de tener a estos 2 fotógrafos que además siguen laburando, que siguen en actividad a full, abriendo caminos. Bueno. Así que ahora pueden organizarse y aprovechar el recorrido de la muestra. No sé si la vieron o no, pero si la vieron igual, garpa, ir a verla de nuevo, sacarse fotos, registrar y nada. Ojalá que el sábado de la noche les siga copado, que sigan charlando y escuchando música.